Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte del primer semestre de la carrera de Psicología en la materia de Realidad Nacional. En esta ocasión expondremos sobre las principales políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno. Formamos el grupo 9 y los integrantes somos Cabezas Flores María Angélica, Terán Escobar Emilia Alejandra, Játiva Mesa Catherine Mayeli, Gavilanes Pozo Yanet Elizabeth, Yaguachi Manzanillas Mayvid Magdalena, Shigüe Loja María Alexandra, Macías Montenegro Jennifer Marlene, Fiallos Guaño María Belén, Mejía Valencia Israel Sebastián y quien les habla Palma Macías Jonathan Fernando. Esperamos que el contenido de esta exposición sea de su interés y nos ayude a acercarnos más a nuestra realidad, a la situación actual de nuestro país. Para introducirnos a las principales políticas económicas del gobierno de Lenín Moreno, debemos entender qué es la política económica. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país, dentro del ámbito de la economía, a través de su intervención, se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. A medida que un gobierno va estableciendo una determinada política económica, se encarga del control de diferentes factores económicos importantes en la vida del país, como los presupuestos del Estado o el mercado laboral. Por así decirlo, el Estado conduce la economía de su territorio con las herramientas de una política económica. Ley de plusvalía en manos de la voluntad popular. La derogación de la ley de plusvalía es quizá el tema de mayor impacto en lo que a expectativas y percepción se refiere. Sin embargo, el disenso al interior del partido de gobierno obligó a resolver esta propuesta vía consulta popular y no a través de la asamblea. Eliminación del pago del anticipo, más hueso que carne. Mediante una reforma legal, Lenín Moreno dispuso la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta para las empresas con ventas anuales menores a los 300.000, de acuerdo a la información de la Superintendencia de Compañías. En 2016, el 72% de las empresas alcanzó este requisito. Sin embargo, solo representan el 2% del total de los ingresos generados por todas las compañías, motivo por el cual esta eliminación le supondría al gobierno una pérdida de tan solo 9 millones anuales en sus ingresos fiscales, lo que equivale aproximadamente al 5% del anticipo pagado por el sector empresarial. Otra de las políticas económicas en el gobierno de Lenín Moreno fue la subida del impuesto a la renta del 25%, aumentaría la recaudación en más de 200 millones de dólares al año. La propuesta del expresidente fue aumentar el impuesto a la renta del 22% al 25% a partir del año 2018. Quedan exentas de esta medida las microempresas existentes con utilidades de hasta 11.000, mientras que las nuevas serán exoneradas del pago en los 2 primeros años. Cifras preliminares muestran que esta reforma generaría unos 226 millones adicionales por año para el fisco y una pérdida de aproximadamente 13 millones por las exoneraciones. Estos ingresos debían ser destinados para garantizar el cumplimiento del plan Toda una Vida, que se basaba en vivienda, cuidado prenatal, nutrición infantil, educación de excelencia, empleo y jubilación universal digna. Lucha contra el contrabando, caballo de Troya para nuevas restricciones al comercio.
A fin de recuperar unos 2.000 millones de dólares que el fisco pierde por contrabando y subvaloración de mercancías importadas, se creó una tasa de control aduanero de 10 centavos, junto a una subida de aranceles. Cabe recalcar que durante la última década, este tipo de acciones llevaron al Ecuador a ser uno de los países más caros, pese a estar dolarizados. Desde enero del 2007, los precios en Ecuador subieron un 49% más, del doble de lo que aumentaron en Estados Unidos. Impuesto a las tierras rurales, crédito productivo y reformas laborales. Con ello se eliminó el impuesto a las tierras rurales que afecta a los sectores como agricultor y camaronero. También se reafirmó así la continuidad de programas de apoyo financiero como la Minga Agropecuaria, el Impulso Joven y Banco del Pueblo. Continúa enfoque erróneo sobre la dolarización, donde se trató de fortalecer la dolarización e implementar el dinero electrónico, tratando de facilitar cuentas con diferentes beneficios para la sociedad, donde se puede realizar diferentes pagos, transacciones y envíos internacionales. Pero no se pudo incentivar demasiado a la sociedad para poder tener y adquirir estas cuentas con el dinero electrónico. Por otro lado, se defendió la permanencia del impuesto a la salida de divisas, ofreció además subsidios para los exportadores y una nueva ley de repatriación de capitales para incentivar la entrada de divisas al país. Volviendo al tema, esta misma línea reconfirmó de que el dinero electrónico será operado por la banca privada bajo supervisión del Estado, pero al no ser tan popular, no tuvo un gran impacto para esta sociedad, lo cual se canceló el proyecto en el 2018. La reactivación del gasto público. El gobierno optó por aumentar sus ingresos fiscales expidiendo el decreto ejecutivo de austeridad fiscal, que controla el gasto público y de inversión. Para lograrlo, tomó las siguientes medidas. Disminuyó el 10% del salario de los servidores públicos que más ganaban. Limitó la contratación de consultorías y racionalizó el pago de horas extras y de viáticos. Además, suprimió la compra de vehículos de lujo, el pago de gastos innecesarios de pasajes y de viáticos, logrando así el ahorro de 500 millones de dólares. En conclusión, varios fueron los sueños y proyectos del anterior gobierno. Sin embargo, debido a múltiples factores y a la pandemia que inició en 2020, el plan Toda una Vida no fue más que una simple aspiración. Para diciembre de 2020, la cifra de pobreza se había ubicado en el 32%, es decir, 5.3 millones de personas, mientras que la extrema pobreza había superado el 14%. Del periodo de Lenín Moreno, cortado a la estadística de diciembre de 2017 a diciembre de 2020, se puede decir que pasó del 23.4% en 2017 y en 2020 se disparó al 32%. Según informes de la CEPAL, esto implica un retroceso de 12 años si lo comparamos con el 2008, cuando la tasa era del 33.5%. Respecto a la población económicamente activa del Ecuador, que son 7.6 millones de personas, la tasa de empleo adecuado fue en marzo de 2019, al inicio de la pandemia, del 37.9%, es decir, 2.88 millones de personas tenían un empleo adecuado. Para septiembre de 2020, la tasa había caído al 32%, mientras que el subempleo pasó del 18.7% en marzo de 2019 al 23.4% en septiembre de 2020. Para diciembre de 2020, la tasa de empleo adecuado había caído el 30% y la informalidad entre subempleo y otro empleo no pleno había aumentado al 51%.